Bien, me han pedido hablar sobre un tema que no es muy usual en este tipo de espacios y voy a explicar la razón, pero creo que en adelante va a ser fundamental primero tomar información, segundo conocer las proyecciones y tercero identificar las acciones que deberíamos programar, identificar y implementar. Creo que eso es fundamental como materia complementaria a las dos exposiciones que hemos escuchado del ingeniero Aguilera y del profesor Waldo en esta tarde. Bien, pasaremos entonces a esta lámina que tiene un carácter explicativo. Para decir lo siguiente, el tema de la dependencia energética, que es el concepto más grande, en nuestro caso aplica para el caso de los combustibles, diésel y gasolina fundamentalmente. ¿Por qué? Porque hace hasta unos 8 años, estamos hablando hasta el año 2016 más o menos, la mayor parte de los combustibles en Bolivia se producían a nivel nacional, es decir, desde nuestros pozos hidrocarburíferos. Y esto ha ido cambiando radicalmente y muy rápidamente para este sector en tan solo 7 a 8 años. De tal modo que cuando lo importado supera la mitad, ya hay un tema de dependencia de combustibles importados. Entonces, para medir esa dependencia, ese esquema explica primero que la dependencia energética hay que entender como un indicador para medir la gravedad de una crisis energética, en este caso relacionado con los combustibles. Segundo, se mide estimando la proporción de combustibles que un país importa en comparación con el consumo. Es decir, cuánto de todo lo que consumimos es importado, ¿no? Y por supuesto, a mayor porcentaje de importación, tendremos una mayor dependencia de combustibles. Entonces, si lo importado es de 0 a 20%, esto se define como una dependencia baja, donde no hay necesidad de tomar grandes medidas a nivel país. Cuando la dependencia está entre 20 a 50%, se considera una dependencia moderada. Es decir, hay cierto riesgo, pero todavía es manejable y todavía se puede administrar con planes y proyectos de mediano y largo plazo. La dependencia ya se pone complicada cuando supera el 50%, lo que está pasando en nuestro país. Cuando está entre 50 y 75%, tenemos que hablar de una dependencia alta. Y la dependencia alta significa que la vulnerabilidad energética del país aumenta y los factores de riesgo ante posibles desabastecimientos crece, ¿no? Entonces, cuando lo importado es 50 a 75%, hablamos de una dependencia. Y finalmente, si la dependencia está entre 75 a 100%, tenemos que hablar de dependencia severa o dependencia crítica de mercados externos, donde básicamente estamos expuestos a múltiples factores de riesgo. Es decir, ante cualquier eventualidad podría desmoronarse toda la cadena de suministro de los combustibles en este caso. Entonces, esta es la situación que tenemos lamentablemente en el país. Entonces, este es un esquema explicativo y ahora les voy a mostrar los datos nacionales sobre esta base. Pasaremos a la siguiente. Bien, ¿qué pasa con el país? Tenemos el mismo cuadro de 0 a 100% de dependencia. En la primera, llamaremos la primera columna, están los datos de diésel y después está gasolina. En el caso de diésel, el punto inicial del 48% que está en el rango de dependencia moderada es de hace 8 años ese dato.
2017 básicamente en adelante, y el dato del 86% es del año pasado. Para este año las estimaciones son del 88% de dependencia. En resumen, significa que en 8 años la dependencia de diésel importado ha crecido de un 48% a un 86%. Si hemos pasado de una dependencia moderada a una dependencia severa. Esa es una situación que ha ido empeorando y no hay señales de que esto vaya a recuperarse en el corto y mediano plazo, ¿no? Y esa es la razón también por la que vemos todos los problemas del desabastecimiento, especialmente de diésel en el país. El segundo dato es de la gasolina. La gasolina hace 8 años estaba en un 22% de dependencia, moderado, y hemos pasado en el mismo tiempo hasta un 56%, llegando a una dependencia alta. Si comparamos estos datos y estos cambios entre diésel y gasolina, vemos que la situación más complicada es diésel, obviamente. Pero la situación en cuanto a gasolina no es menos complicada. En cuanto a gasolina teníamos 22% de dependencia, es decir, relativamente bajo, y estamos pasando por encima del 50%. Entonces, si queremos trasladar esto al día a día, lo que nos vamos a encontrar es que primero, las filas en los surtidores de camiones, de tractores, de maquinarias, de buses por el diésel, reflejan exactamente esta situación. Entonces es mucho más severo, mucho más crítico y mucho más problemático el caso del diésel, y esto es a nivel nacional. Lo segundo es sobre la gasolina, que no es aceptable, pero está en mejores condiciones, pero esto también, si lo que hoy estamos viviendo con el diésel, los datos señalan que de aquí a 3 años se va a repetir en el caso de la gasolina, ¿no? Entonces, ambas variables están aumentando y están apuntando al 100%. Gasolina un poco atrás, pero va en el mismo camino. El segundo punto a destacar: nuestras necesidades diarias obviamente han crecido porque la demanda ha crecido, y más o menos estamos hablando, para graficar esto, en unas 360 cisternas de combustible diario. Eso es lo que hace falta en el país para que exista pleno abastecimiento. Y en dólares estamos hablando de unos 8 millones de dólares, ¿no? Si vemos el panorama cercano, estamos hablando de 2025 hasta el 2030, más o menos, hasta el 2028, pónganse el dato, esa es la cantidad de combustibles y ese es el dinero que necesitamos. No me corresponde a mí señalar el dato pero sabemos también que la plata que se necesita para esta importación no es en bolivianos, sino en dólares. Y el gobierno tiene el mismo problema que cualquier importador. Puede tener bolivianos, pero no les sirve para importar. Necesita dólares. Entonces, anualmente o diariamente 360 cisternas para abastecernos de importación con 8 millones de dólares día es alto. Algo que no estamos viendo, y alguna gente que conoce de esto comentaba y decía: Bolivia no ha previsto, por ejemplo, tener la construcción de un gaseoducto o de un oleoducto, en este caso, desde los puertos de importación hasta los principales centros de consumo. Estamos trayendo todo en cisternas. Y eso era viable, posible, económicamente factible hace 8 años. Pero la situación se ha agravado tan rápido, en tan corto tiempo, que hoy en día, todos los días, tenemos que llenar las carreteras de
de cisternas que tienen que traer esta cantidad de combustible. Entonces hemos pasado a un escenario muy complicado que en términos energéticos, pero estrechamente relacionado con los problemas económicos que estamos atravesando. Ahora sí, dicho esto, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿No? Y esto un poco hay que desagregar porque una cosa será hablar como qué puede hacer el gobierno ante esta situación, sabiendo que se ha puesto la obligación, digamos a sí mismo, de ser el único importador de combustibles en el país y tiene esta situación muy complicada. Y por otro lado está obviamente qué puede hacer el sector privado en estas condiciones. ¿No? Hasta ahora lo que hemos hecho es más o menos esperar, presionar, salir a las calles para que el gobierno tenga este abastecimiento. Pero este abastecimiento este año ya tiene complicaciones y va a haber un momento dado, será octubre, será noviembre, en que por más presión que ejerzamos, simplemente el sector público no va a tener capacidad de abastecimiento. Y ahí tenemos que pensar en otras cosas. Y eso es lo que un poco quiero plantear libremente como reflexiones a partir del dato general que les he comentado. Entonces, todos saben que en una situación de emergencia, porque eso es básicamente lo que estamos viviendo en tema energético, necesitamos tener un plan de contingencia para la gestión de esta crisis. Crisis significa que el gobierno debería tener un plan de contingencia, que es distinto a cualquier otro tipo de plan. Y el sector privado o los sectores productivos del sector privado, a su vez cada uno debería tener un plan de contingencia para la crisis energética. ¿No? Aquí en Santa Cruz tendríamos que preguntarnos cuál será el plan de contingencia del sector agropecuario, cuál será el plan del sector ganadero, cuál será el plan de contingencia de los consumidores o de los pequeños productores. Entonces, creo que ahí no hay que esperar de que el sector público plantee una solución, porque sabemos que no existe una solución en el corto plazo a este problema tan complicado, porque en el fondo tiene que ver con la falta de dólares, ¿sí? Entonces, la idea es aquí plantearnos algunas preguntas y el plan de contingencia cada uno podemos pensar según en qué sector productivo económico nos movemos, ¿verdad? Pero estas son preguntas generales, primero para decir cuán efectivas son las respuestas en curso para la gestión de riesgos, es decir, del riesgo o de la crisis energética. Y si hablamos del sector gubernamental, nos vamos a encontrar que los planteamientos que el presidente ha expuesto, creo que hace un mes, presentando datos, ya han mostrado cuál es la estrategia del sector gubernamental. Y un brazo muy fuerte de su solución es producir biocombustibles en el país. No sé si han escuchado de este tema, ¿no? Y parte, cuando escuchábamos esto en la Fundación Tierra decíamos, pero justo la Fundación Tierra acaba de publicar un estudio que dice que por más plata que pongan para biocombustibles, no va a ser posible de sustituir tanta cantidad de combustible que se necesita para el abastecimiento. Sucede que el plan de biocombustibles plantea 60,000 hectáreas sembradas de palma aceitera, fundamentalmente en el norte de La Paz. Nosotros estuvimos con los productores del norte y desde el año pasado han puesto plantines, ¿no?, para distribuir y han pedido que a cada pequeño productor, cada familia tenga 10 hectáreas de parcelas limpiadas para introducir y para trasplantar la palma. Y el dirigente ha ido a una presentación en La Paz y nos ha comentado que en realidad hasta ahora tienen 36 hectáreas sembradas. Entonces, cuando después, unos días después, vemos al presidente exponiendo que esta es la solución, que es el plan de contingencia para el problema de la crisis energética, básicamente nos encontramos que no hay un plan serio, ¿sí?
También hemos escuchado algunas otras propuestas. Por ejemplo, hay gente que ha pensado en producir biodiesel a partir incluso de basura, de residuos, ¿no? Y hay planes de producción de biocombustibles, de neumáticos. No sé cuán viable será económicamente. Lo que sé como economista es que producir biocombustible, no importa de qué materia prima, siempre va a ser más costoso que el diésel convencional. Entonces, creer que podemos sustituir con otro tipo de productos en esta cantidad es difícil. El gobierno tiene un plan para producir diésel HBO, que es a partir del aceite usado de cocina. Incluso en la ciudad del Alto se han hecho pequeñas microempresas para recolectar aceite usado de cocina. Si le preguntas cuánto de aceite podemos recolectar en el país, si el gobierno, sabiendo que se necesitan unas 360 cisternas, si el gobierno cada día puede recolectar, por ejemplo, cada día 50 cisternas de aceite usado, quizás sería un aporte interesante, ¿no? Y yo creo que ni con policía ni militarizado vamos a recolectar 50 cisternas de aceite usado. La gente pues usa el aceite hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? Entonces, esa tecnología no está hecha para el país. Sí, ciertamente hay esa tecnología HBO y lo usan los europeos. ¿Y lo usan por qué razón? Porque necesitan y tienen la obligación de reciclar el aceite usado que se produce en las grandes industrias. No es el caso. Entonces, por eso a veces no hay que creer a las autoridades cuando nos dicen Bolivia va a tener la primera tecnología de diésel HBO en América Latina. Por supuesto que va a ser la primera porque todos los demás países saben que eso no es viable. Entonces, plan de contingencia de parte del sector gubernamental, creo que no hay que esperar. Y esto es una mala noticia, ¿verdad? Segundo, seguir importando en cisternas o construir un oleoducto. Creo que esta es una pregunta que no nos hemos hecho en 8 años, porque 8 años tampoco es largo. En los primeros 4 no hemos reaccionado y en los segundos 4 hemos peleado políticamente. Y ahora la gente que sabe de esto dice, bueno, lo más económico, ¿por qué ha subido tanto el gasto público en diésel? Por una parte, por el costo de transporte. ¿No? No es lo mismo traer 30% del combustible que consumimos en cisternas desde Chile, que traer el 80% del combustible en cisternas de Chile. Entonces tenemos un problema de costo, ¿no? Y creo que no hay un proyecto, o quizás no se ha pensado hasta ahora tener un oleoducto desde los puertos de importación hasta los principales centros de distribución. Ahí es una pregunta para tener planteado qué vamos a hacer. Crédito externo específico para combustibles. ¿Cuánto y de dónde? Hasta ahora no hemos hablado de la necesidad de que esta crisis energética debería tener financiamiento en el mediano plazo con crédito externo. El gobierno está pidiendo crédito externo para otras cosas, para emergencia de COVID, para reponer la plata que han gastado en los bonos que se ha dado en su primer año de gobierno, ¿no es cierto? Para carreteras, para otros, en realidad para traer dólares. Y en el Banco Central convertir en bolivianos en esos proyectos y llevar esos dólares para la importación. Entonces, el problema de la necesidad de estamos financiando, el gobierno está financiando indirectamente, contrabandeando dólares de otros proyectos que se están aprobando y que se pide que se aprueben para los combustibles. Pero en realidad, probablemente Bolivia necesita un crédito específico, un fondo específico negociado con un organismo internacional para manejar esta crisis energética en los próximos 10 años. Y probablemente estamos hablando de más de $1.000 millones. Si nos estamos endeudando para pagar los próximos 50 años y económicamente quizá es lo más racional a enfrentar el problema todos los días con lo que haya. Entonces aquí creo que hay un problema de crédito específico para financiar esta crisis que tenemos que empezar a hablar en el país. La otra pregunta es, ¿en cuánto deben incrementarse los precios actuales? Mira, hemos escuchado a mucha gente, productores pequeños y grandes aquí en Santa Cruz, y dicen, bueno,
En este momento conseguir un litro de diésel me cuesta más que 7 bolivianos. Porque hacen fila, porque dejan de producir, las hectáreas cultivadas han bajado, los rendimientos han bajado. Entonces uno que se dedica a la actividad productiva sabe que el costo de conseguir ese diésel, el costo de hacer fila es mucho mayor a pagar 6 bolivianos o 7 bolivianos de ese diésel. Por eso hay gente dispuesta a traer importación directa para sus actividades económicas. Y esto no hay que tener miedo. Hay que hablar del precio de los combustibles y el precio va a tener que corregir nomás, ¿no? Los productores, incluso los pequeños productores con los que nosotros trabajamos ahí de Cuatro Cañadas, saben, pues, y tienen anécdotas, ¿no es cierto? Que llaman y el compañero Paulino llama y dice, bueno, estoy durmiendo ya 3 días en el surtidor esperando combustibles. Y que ya no daba el sueño y se había dormido una noche y otros ya le habían sobrepasado y tenía que hacer 2 días más de fila, ¿no? Entonces, ¿cuánta plata pierde? ¿Sí? ¿Cuánta plata pierde? ¿Cuánto tiempo pierde? Entonces, el tema de los precios es importante, pero obviamente aquí creo que los productores están más dispuestos a aceptar un precio más alto que el propio gobierno que se aferra a la idea de congelar, de mantener congelado un precio de hace 18 años. Creo que son 20 ya, ¿no? Si vamos a cumplir este año 20 años de congelamiento del precio de los combustibles. Sí, creo que no hay ningún producto que se haya mantenido con esos niveles. Pasamos al siguiente, por favor. Bien, para el agro cruceño. Un poco indirectamente ya hemos abordado el tema, pero obviamente para el sector agropecuario, que es un sector que depende del diésel, hay que pensar en planes, ¿no? Y esto es adaptarse al contexto de crisis energética, porque la crisis no se va a solucionar ni con marchas ni sacando al presidente en los próximos 5 años, ¿no? Eso sabemos, porque si se descubre hoy un pozo petrolero, si su desarrollo, la producción será pues de aquí a 5 años mínimo. Entonces no hay solución. Planes de negocio, revisión, precios del diésel indexados al precio internacional. Este creo que es una solución que ya están planteando, pero aún antes había una cosa que se llamaba el agrofuel, no sé si algunos recuerdan, hasta el año 2005 me parece, que era un precio diferenciado para el sector agropecuario. Y hoy hay que plantear un poco el mismo tema, pero un poco al revés, ¿sí? Digamos, llamado un agrodiesel, que a cambio de precios indexados al mercado internacional, tenga garantías para el abastecimiento sin colas y disponibilidad sin cadena, sin interrupción en la cadena de suministro. Sí, es un sector productivo, y este sector productivo debería, por lo menos, plantearse como pregunta este tipo de temáticas, porque caso contrario, si en vano estamos quemando el bosque, no vamos a producir más hectáreas, no va a haber más toneladas de producción. Si el factor limitante es diésel, ¿no? Y después la importación directa de diésel, que creo que se ha hablado y que creo que se ha dicho que también pueden pagar en bolivianos, en realidad hay EPFB, pero que es otra manera camuflada de vender a un precio más alto el diésel que está trayendo el gobierno por el mismo mecanismo. Entonces aquí creo que cómo se va a abastecer el sector productivo y cuáles son los canales, los costos y los beneficios de este abastecimiento a un precio mucho mayor, es algo que definitivamente debería hablarse en los sectores productivos, especialmente que tienen esta dependencia de los combustibles. Pasaremos al siguiente. En este caso, un reto para pensar el mediano plazo, estamos todavía en el agro cruceño, es siempre esta idea de tener la menor dependencia posible de los insumos agrícolas importados. Estas plantas que se llaman formuladoras, que mezclan los agroquímicos y producen, lo está haciendo Paraguay en este momento. Y nosotros estamos trayendo preparados y listos, pero hechos en Paraguay, y Paraguay lo hace con productos químicos que importa desde China.
Pero creo que el tamaño de la agricultura cruceña es suficientemente grande para que Santa Cruz tenga sus propios formuladores, privados por supuesto, pero sus propios formuladores. Si no es posible que para el tamaño de la agricultura que hay aquí, todavía estemos importando el 90%, el 85% de los agroquímicos ya en calidad de preparados finales. Eso obviamente no es la solución definitiva, pero es una manera de reducir la dependencia excesiva de los insumos agrícolas importados. La otra posibilidad, que tampoco se habla mucho, pero creo que estamos hablando en este caso a mediano plazo, no para mañana, es que hay otros modelos de agricultura que vamos a tener que pensar e implementar en las zonas, no en las zonas donde ya está consolidada la agricultura de la soya, que es la zona agroindustrial, este famoso triángulo, ¿no?, de 3, 4 millones de hectáreas. Sí, ahí efectivamente no ha habido incendios, pero en el resto de la frontera agrícola la realidad es muy distinta. Y de hecho el plan de uso del suelo que se mencionaba y que parece que es un instrumento muy importante, está mostrando que más allá de esa frontera agrícola hay que planear e implementar otros tipos de agricultura. En las zonas tropicales hay este tipo de actividades, ¿no? Efectivamente hay café, té, frutas, aceite, palma, especias. Si nos fijamos zonas similares a Santa Cruz, por ejemplo en Asia, ellos no son monoproductores de soya. Ellos tienen un modelo de producción que son mucho más intensivos en trabajo, por ejemplo, ¿no? Y son a menor escala. La agricultura menos intensiva en capital y tecnología y más intensiva en trabajo y conocimiento puede parecer contradictorio, pero ese es un camino alternativo. Y no es alternativo en términos económicos de volver a formas, digamos, económicamente no rentables, pero amigables, digamos, con el medio ambiente. No estoy hablando de ese tipo de formas, sino estoy hablando de aquellas agriculturas que tengan alto valor agregado y que sean de exportación, pero que tengan estas características. Fíjense, he puesto ahí a propósito la fotografía de un menonita, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el soyero boliviano y el menonita soyero? Hay una diferencia fundamental. El productor soyero es a gran escala, es monocultivo, ¿no? Son tablones de 50 hectáreas. El soyero menonita también hace lo mismo, pero con una gran diferencia. El soyero menonita además tiene un modelo de agricultura que es intensivo en trabajo. Trabajo con maquinaria, pero vive en el lugar de producción. Y los agricultores cruceños en general, no estoy hablando de pequeños o grandes, no viven en el lugar. Y esto es lo que quiero plantear en la siguiente lámina, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando, por ejemplo, hay una comunidad, estas famosas comunidades con autorizaciones de asentamiento del INRA en tierras fiscales, la gente lo llama comunidades productivas. Y yo me pregunto y digo, ¿y por qué le llaman comunidades productivas? Porque no viven ahí. Lo ven como una mina donde hay que ir a explotar, sacar las cosas, aprovechar, ¿no? Rentismo. Y no les importa el daño ambiental que se haga porque finalmente no viven ahí, no es su ecosistema. Entonces, este es un tema fundamental que hay que tener en cuenta. Entonces, la agricultura familiar a pequeña escala, obviamente es posible. La segunda diferencia con el menonita, por ejemplo, y con los antiguos colonos de San Julián, de Cuatro Cañadas o de Pailón, ¿cuál sería? Por ejemplo, hablemos de Cuatro Cañadas, que conozco, o San Julián. Porque también hay campesinos soyeros, ¿no? Migrantes de Potosí, migrantes de Oruro, migrantes de Chuquisaca. Y ustedes no me dejarán mentir, pero el menonita es mucho más eficiente y mucho más campesino que ese campesino migrante.
que ese campesino que ha recibido tierras de 50 hectáreas y la trabaja, y la mayoría ni siquiera ya la trabaja, ya lo ha vendido o lo está alquilando, ¿no? Entonces, en lugar de construir sociedades campesinas vinculadas a este modelo de producción, San Julián y La Brecha, Casarabé, todos esos asentamientos, esos núcleos, ya están deshabitados. ¿Se han dado cuenta? En vez de crecer la gente, está decreciendo. Y las colonias, en vez de tener el mismo comportamiento, están creándose como sociedades móviles y como sociedades que viven en el campo. Entonces, pensar incluso, mirar como fotografía satelital cuál es el desarrollo humano en esas zonas de producción de este tipo de asentamiento es fundamental. No sé si tengo una siguiente lámina o esta, si me lo puedes, ya, pasaremos esta. Bien, otra idea para hablar de mediano plazo es esto de cómo podemos dejar de concebir estas zonas de producción agrícola como territorios de extracción y pasar a concebir como territorios con sociedades de productores. Esa imagen que ven ahí tranquilamente puede ser con Guarayos o Pailón, ¿no? Pero creo que esta es de Ascensión de Guarayos. Con Dito hemos hecho un trabajo en Ascensión de Guarayos y hemos estado varios días ahí con gente y haciendo trabajo de campo. Y creo que por mi influencia, Dito aceptó que hagamos el trabajo de campo en el mes de noviembre. En el peor mes para hacer trabajo de campo en Santa Cruz, ¿no? Gracias. Y el escenario o la plaza, por ejemplo, de Ascensión, 5 o 6 de la tarde, es lleno de motos y mosquitos, ¿no? O humo. La pregunta ¿es una sociedad rural? Sí. La pregunta es, ¿esta es la sociedad rural que estamos construyendo? ¿Quién quiere vivir en Ascensión de Guarayos? ¿No? El presidente de ANAPO, ¿dónde vive? Vive en Montero, vive en Pailón, vive en Ascensión. Son temas importantes en el mediano plazo y ahí creo que tenemos ejemplos interesantes. Colonia Okinawa, por ejemplo, creo que es importante de mirar con ojos de cómo es la conexión entre territorio, sociedad, algo que obviamos y pensamos que el campo es productivo y hay que aumentar la productividad, etcétera, ¿no? Las colonias menonitas versus Cuatro Cañadas, por ejemplo, si vamos a tener que comparar cosas, ahí claramente los menonitas sacan ventaja, e incluso socialmente, económicamente, ni qué decir, ¿no es cierto? Si los menonitas ahora no necesitan ni ser ingenieros para construir su puente. Entonces tenemos otro tipo de sociedades que se están diversificando, incluso en servicios agrícolas. ANAPO versus CAPO, por ejemplo, que son las dos organizaciones de productores. ¿Qué diferencias tienen? Si hay uno que le da pista por dónde hay que seguir como modelo de organización agropecuaria. Creo que son temas fundamentales de preguntarse. Lo que veo, para concluir con este tema de la dependencia, es que no tengo los datos en este momento, pero me parece que crecen más las empresas agropecuarias, pero no crecen en la misma medida las sociedades de productores cruceños. ¿Sí? En zonas de este tipo de producciones, Estados Unidos tiene este modelo soyero, por ejemplo, se establecen sociedades urbanos, pero rurales, de productores soyeros que viven en esas mismas zonas. Y la calidad de vida y la calidad del asentamiento urbano, etcétera, es mucho mejor. Si la gente, ya, el productor, el propietario de la tierra está atado a ser productor, es sinónimo de productor. Productor es propietario de la tierra y propietario de la tierra es productor. Y eso se está disociando en el país. Y la historia y la literatura de la política agraria también señala que hay países que toman este camino, lo que va a aparecer es obviamente empresas agropecuarias, ¿no? Y lo que no va a haber son estas sociedades agropecuarias. Bien, la renta de la tierra crece, sabemos eso,
pero no crece esta sociedad o esa asociación de productores y propietarios de la tierra, y eso creo que puede ser fundamental y también un tema humano para apoyar estos temas de sostenibilidad que tanta falta hacen y que el ingeniero Aguilera nos ha comentado y que yo suscribiría absolutamente todas las recomendaciones que nos ha hecho en la exposición anterior. Bien, eso es lo que yo quería decir, dejo acá, muchas gracias. Entiendo que se han instalado algunas plantas eólicas en el país, pero aún así alguien decía que de cada 8 focos de alumbrado que tenemos, o de cada 10, 8 son todavía con plantas de gas, ¿no? Son termoeléctricas. Y creo que particularmente fuerte es eso aquí en Santa Cruz. Fíjense, ya no estamos exportando a Argentina y vamos a alquilar nuestros gasoductos para que Argentina exporte a Brasil. Yo creo que la mayor preocupación, esta es una cosa personal, no le he visto datos a profundidad, pero creo que deberíamos preocupar, la transición creo que tendrá que esperar, porque estamos en un momento de emergencia donde el problema número 1 es que en los próximos 3 años no vamos a tener gas. Vamos a tener que importar gas, y probablemente de Argentina y de Vaca Muerta, ¿no? Importar gas, ¿qué significa? En este momento el gas con que las plantas eléctricas operan es un gas subvencionado, casi regalado. Entonces, probablemente estamos hablando en costos de que se va a duplicar el costo de la energía eléctrica. En algunas zonas, yo vivo ahí en el norte frente al aeropuerto, cada día en esta época hay problemas de corte de energía eléctrica. Y esto va a ser más cotidiano y más caótico en los próximos años. Entonces, lamentablemente, me gustaría decir que sí podemos hacer transición, pero lamentablemente creo que estamos a punto de enfrentar problemas mucho más graves en este momento, ¿no? Si no hemos reemplazado el gas en tantos años de bonanza, se nos acaba el gas, vamos a tener que hacer funcionar con gas importado y eso es mayor costo y tarde o temprano vamos a tener que acabar pagando más por la energía eléctrica. Y en Santa Cruz, con el cambio climático que hay ahora, pues cuando son 40 grados sí o sí uno necesita aire acondicionado y eso significa que los consumidores que utilizan este tipo de aparatos van a crecer. Entonces va a ser un problema muy complicado que creo que deberíamos adelantar, ¿no? Me da pena decir las malas noticias, pero creo que esa es la verdad. Ahora, sobre las zonas de asentamientos, creo que sería importante, no sé si la Fundación Tierra o otra organización, hablar específicamente en Santa Cruz sobre estas colonias que en los años 70 y 80 se han establecido como zonas de producción campesina y que hoy en día no lo son. Son zonas donde han recibido 50 hectáreas para que, con la condición de que 10 hectáreas sea de producción agrícola y las 50 hectáreas están desmontadas, ni siquiera han dejado, ¿cómo se llama?, las cortinas rompevientos, algunas empresas todavía tienen, ¿no es cierto? Entonces son zonas de depredación total y cuando la gente no se queda ahí y son pueblos fantasmas, esa es una señal clara de que ahí hay una lógica de extractivismo al estilo minero. Yo he vivido cerca de una mina y sé que cuando se ha cerrado la mina con la crisis de los 80, la mina Matilda ahí en La Paz, ¿no? Toda la mina queda abandonada. Es que la gente no hace vida en el sector donde extrae, por eso creo que es importante que esos territorios no sean vistos como territorios de extracción, a donde no perteneces y que te vas a ir de ese lugar el día que eso fracase. Y eso creo que está pasando con las zonas de colonización de los 70 y 80 y ese sería un buen tema en Santa Cruz para hablar y trabajar. La pregunta es muy importante, pero creo que cualquier respuesta tendrá que ir a un escenario de mediano plazo.
En el corto plazo, obviamente no es posible hacer estos cambios porque además requieren grandes inversiones, ¿no? Si los países que no tienen acceso a la costa y que tienen cargas de exportación pesada, generalmente son países ferroviarios y eso nosotros no tenemos y eso cuesta un montón de plata seguramente. ¿Qué se puede hacer a corto plazo? Aquí Waldo comentaba sobre la idea del oleoducto para importación. Incluso yo diría que esa solución estaría pensado para el corto plazo, obviamente para no el mediano plazo, porque los datos que ha publicado Yacimientos muestran que el costo de transportar desde el puerto hasta aquí es mucho más alto por litro en este momento, ¿no? Y hoy justamente salió la noticia de que probablemente por el tema de las guerras la tendencia del precio del petróleo sea al alza y eso sería complicado. Entonces, en resumen, creo que no tengo respuesta para el corto plazo, pero para el mediano plazo definitivamente hay que pensar en alternativas. Sobre, primero, las comunidades indígenas afectadas en las zonas de incendios, efectivamente esto es nuevo. El año 2019 no hubo tantas casas y comunidades desplazadas de estas zonas de incendios. Y creo que es una señal de un problema mucho mayor que algún rato también habíamos comentado y tiene que ver con el tráfico de tierras. No sé si ustedes han visto en las redes sociales varias comunidades, pero una comunidad indígena en Concepción pidiendo ayuda y que sus casas fueron quemadas, ¿no? Hemos revisado rápidamente los datos. Y sucede que en esta comunidad hay 20 autorizaciones de asentamientos, de desmontes, de PDM 20, que son como 200 hectáreas. Pero estoy seguro que eso no lo han hecho ellos y no lo han pedido ellos. Entonces hay alguien que se está aprovechando de estas comunidades, está traficando sus recursos naturales, está quemando su territorio y ellos están en la misma situación que antes de vender y de perder estos bosques. Entonces, definitivamente ese tipo de temas nos hablan de que esto está pasando y esto va a seguir pasando. Entonces, por favor, si podemos hacer algo más al respecto, porque ahí hay cosas muy concretas que investigar y también develar en los medios de comunicación. Sobre las otras dos preguntas relacionadas con el vivir bien, digamos, en centros urbanos, la calidad de vida, creo que ya compete hablar en términos mucho más amplios. No voy a responder directamente, pero planteo en los siguientes términos. La humareda que llega, el humo de estos días y semanas sobre Santa Cruz, el año pasado ya hemos vivido, este año ha sido mucho más fuerte y permanente. ¿Dónde se ha originado este humo? En Concepción, fundamentalmente en Guarayos, ¿no? El año pasado más en el Choré. Y esto con los vientos del norte han llegado hasta la ciudad de Santa Cruz y ha contaminado. Lo pongo por lo siguiente. ¿Qué hacen los bosques? Dito dice en sus exposiciones, los bosques son como una bomba de agua que succiona el agua subterráneo y evapora y lanza a la atmósfera. Y eso se convierte en lluvia, pero antes circula en la atmósfera, ¿no? Y más o menos circula en los mismos caminos y cursos que tiene pues el humo. Entonces, cuando esos bosques generan humedad, hay lluvias en Santa Cruz. Y si perdemos esos bosques, igual que el humo nos está diciendo que también viene de ahí y vamos a tener menos. Por eso tenemos días de 40, 41 grados en la ciudad de Santa Cruz. Eso no era normal hace 20 años. Entonces, quiero decir que creo que los centros urbanos, en este caso el centro urbano más importante, no solamente puede pensar en la mancha urbana, sino lo que pasa en Guarayos, lo que pasa en Concepción, lo que pasa en la Laguna Pistola, que ya no es laguna, entiendo, es algo que definitivamente compete a la ciudad de Santa Cruz y a la gente que habita esta ciudad.
Y lo que pasa en el Choré, pareciera que está allá muy lejos, más cerca de Cocaleros del Trópico que de Santa Cruz, pero estamos en el camino directo de los vientos del norte que vienen a Santa Cruz, por el pie de monte, ¿no es cierto? Entonces, esas reservas se han recortado en 200.000 hectáreas, 220.000 hectáreas para ser concretos, y aún la lucha creo que no está perdida. Creo que hay que recuperar esas 220.000 hectáreas que han recortado bajo el supuesto título de conversión a área protegida, y eso se va a quemar, ¿no? Y eso se va a arrasar porque ahí se van a dar permisos, se van a dar autorizaciones. Y la humedad, ahí el ingeniero Aguilera tiene toda la razón, la humedad del norte integrado en gran medida está relacionado con el Choré. Entonces, defender el Choré no solamente es una cuestión de quienes habitamos en esta ciudad, sino es una cuestión que es de altísimo interés para el sector productor agropecuario acá. Entonces, creo que esos temas sí importan y ojalá también formen parte de esta agenda, ¿no? La agenda de crisis ambiental, agenda de crisis energética y agenda de crisis económica, que muy bien también se ha señalado ahí en la exposición de usted. Bueno, eso sería de mi parte. Gracias.